aniversario, el MAS, me refiero al Movimiento al Socialismo. Tendrán una festividad, una celebración este día 23. Hemos invitado en esta parte del programa a Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo. Está con nosotros en estudio para hablar, bueno, del aniversario del MAS y, por supuesto, del trabajo que vienen haciendo y otros temas relacionados con la actualidad. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a Globovisión. ¿Cómo están las cosas? Por aquí bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bonito, todo bueno. ¿Ustedes cómo van? Bueno, en el combate, como debe ser, para no... En la lucha por la locha, decía un amigo. En la lucha por la loya, eso también se dice así. Y hay otro que dice, para no fastidiarnos, tenemos que andar haciendo cosas todos los días, ¿no? Tiene aniversario, como ¿no? este. Sí, estamos celebrando los 52 años de haber sido fundado el MAS. La fecha exacta fue el 19 de enero, pero en vista de las circunstancias decidimos que el evento público lo haremos hoy a las 10 de la mañana en el Hotel Presidente. Nos va a acompañar Carlos Fernández, el presidente de Fede Cámara, Miguel Lígia Acevedo, periodista del Universal, Gilberto López, que es el secretario del MAS en materia magisterial y en todo lo que tiene que ver con los educadores, pues como el tema tiene tanta actualidad y está vinculado a las protestas que hoy seguramente habrán y todo el tema del salario, entonces decidimos que Gilberto fuese uno de los que tuviese la posibilidad de dar la visión que ellos tienen al respecto, y cerraremos con una intervención que me corresponde a mí en la condición de secretario general del MAS. Bueno, te ha tocado el tema de la fecha, el 23 de enero, y lo que implica para el país el antes y el después de ese 1958 tan movido. Obviamente nosotros no vivimos esos tiempos, pero la historia nos cuenta un poco acerca de lo que significó para la democracia. ¿No habías nacido todavía? No, para nada, yo soy del 90 y tantos. Pero más allá de eso, precisamente, ¿qué hay que decirle a las nuevas generaciones que no vivimos esos hechos? ¿Cuál es el significado que tiene esa fecha en 1958? Y además, ¿cómo contrastarlo con la realidad actual también? Yo creo que lo importante con toda la conmemoración de esas fechas que tienen que ver con momentos políticos en donde se han establecido rupturas entre caminos autoritarios, y en este caso con Pérez Jiménez, no solamente autoritarios, sino también abiertamente dictatoriales, y la posibilidad de que el país haya dado una respuesta, que haya podido construir una salida como la que se construyó en aquel momento, que fue posible porque, por una parte, Pérez Jiménez se equivocó en una convocatoria que hizo, corresponde a unas elecciones constitucionales, y él decidió simplemente convocar un plebiscito en diciembre, perdió el plebiscito, manipuló el plebiscito. Eso trajo como consecuencia que cosas que parecía que no iban a ocurrir, que era el respaldo que tenía por parte de las Fuerzas Armadas, se rompiera, y se produjo 15 días después el alzamiento de Hugo Trejo el 1 de enero, y en ese momento es derrotado Hugo Trejo al final del día. Mucha gente pensó que ya no había solución, que no había salida, y resulta que apenas 22 días después Pérez Jiménez tiene que irse porque la movilización de la población, la mayoría que había en el país, que después se estructuró en lo que fue la convocatoria de unas elecciones, en lo que fue la Junta de Gobierno presidida por Larrazábal, y finalmente con el resultado a favor de Betancur y después del pacto de Punto Fijo y todo lo que ocurrió en ese momento, indicó que en la política siempre hay la posibilidad de cambiar las cosas, y que esos gobiernos autoritarios, y aquí estamos en presencia de un gobierno autoritario, por mucho que parezca que son imposibles de derrotar, siempre hay la posibilidad de que se vayan produciendo hechos políticos, y en Venezuela tenemos que apostar a que eso se vaya construyendo en este momento, a pesar de todo lo que puede haber esté ocurriendo en este momento. Tú revisas la historia, escuchas los comentarios de quienes fueron protagonistas del 23 de enero, y parecía que era imposible que eso se produjera en ese momento. Y sin embargo, la posibilidad de existir la Junta Patriótica, la corrección de errores opositores que eran abstencionistas, decidieron enmendar, decidieron buscar un camino, y los errores que cometió, por supuesto, Pérez Jiménez, terminaron dando una salida que permitió que a partir del año 58 en Venezuela se construyera un camino democrático, con todas las consecuencias que eso tuvo desde el punto de vista de mejores condiciones de vida, de que el país creciera económicamente, de que esas cosas se desarrollaran de otra forma. Bueno, y de alguna manera es importante hacer en este momento referencia al 23 de enero, porque hoy está planteado, igual que en algunas etapas de la lucha contra Pérez Jiménez, que los sectores opositores
hagamos las correcciones que haya que hacer, que el gobierno de Maduro, un gobierno autoritario, deja a un lado la palabreja esa de no volverán y asuman que lo que está vigente en la humanidad es conductas democráticas y que no volverán, lo que simplemente lo que hace es reiterar permanentemente una condición autoritaria. Porque ¿qué ocurre si eso que no volverán se convierte en una cosa al revés y resulta que efectivamente la mayoría logra consolidarse y producir una salida distinta a la de ellos? ¿Qué van a hacer? ¿No van a entregar el gobierno? ¿O si lo van a entregar? ¿O van a pretender que con la palabreja van a resolver el problema? Entonces, bueno, es sumamente importante que hoy los factores democráticos entendamos la necesidad de rectificar, entendamos la necesidad de encontrarnos. Nosotros, por ejemplo, a ese evento de hoy en el Hotel Presidente, hemos invitado a todo el mundo. El único que no te ha invitado al gobierno por razones obvias, pero de resto, todos los factores políticos han sido invitados. Yo reitero la invitación a través de este programa para que nos acompañe y podamos dar una demostración de que efectivamente, por lo menos para darnos la mano y saludarnos, podemos encontrarnos para seguir avanzando en lo que hay que construir más adelante. O sea que se podría decir, o retomar el dicho popular de que no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Hay esperanza y posibilidades para cambiar los procesos en la historia. Como hay una canción que seguramente esa sí la conoces, que es de Héctor Lavoe, que dice todo tiene su final. Así es. Que también nada aplica dura para siempre. Así es. También aplica perfectamente. Bueno, a partir de todo lo que hemos visto en los últimos días, con el inicio de los primeros 23 días del año, hemos visto una serie de movilizaciones y expresiones en la calle, el descontento en algunos sectores de la población. El gobierno ha sacado su contraparte también, vamos a la calle porque los docentes están resistiendo y apoyan a la revolución. Bueno, vemos dos expresiones en la calle, una movilización por parte de un sector espontáneo, yo no diría que de la oposición, sino son los trabajadores, los profesores, la población venezolana que ávida de mejores salarios, ha expresado su descontento. Incluso hay sectores del chavismo dentro de las movilizaciones también. Hemos escuchado voces dentro del chavismo en desacuerdo e insistiendo al gobierno nacional que se debe atender. ¿Qué mirada o qué lectura podemos hacer de este momento que vive salarialmente el país cuando es un tema que estaba pendiente pero que no había sonado tanto? No sé por qué en enero se colocó en el primer lugar. Yo destacaría dos cosas básicamente, ¿no? Uno, algo que tú señalabas en este momento, que la movilización, por razones de un salario que no significa absolutamente nada, y que de miles de maneras se está evidenciando qué es lo que significa ese salario, entre comillas, y se puede llamar salario, que recibe sobre todo los empleados públicos venezolanos, se ha convertido en un hecho que ha convocado no solamente a sectores opositores que se sienten mal con el salario que eventualmente vengan. Si estamos hablando de empleados públicos, es de suponer que la mayoría de los empleados públicos de alguna manera tengan vínculos con el gobierno por razones que siempre ha sido así. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Los maestros, los sectores de salud, los distintos sectores de la administración pública han salido a la calle y se han encontrado. Allí no hay diferencia. Claro. Si tú eres chavista... Pero el reclamo es el mismo. Claro, porque simplemente no me alcanza el dinero para comer, no me alcanza el dinero para vivir, y se consiguen. El gobierno no le ha quedado más remedio incluso que reconocer, tanto el Maduro como Diosdado Cabello y otros factores, que efectivamente el tema del salario es un tema que está allí, que ellos no han podido resolver. Por supuesto siguen con el mismo discursito ese de que la culpa es de las medidas contra el país, de las sanciones, etc. Sí, echarle la culpa al otro, que siempre es más fácil. Echarle la culpa al otro cuando resulta que el problema radica desde el momento en que también aplicando aquellos tiempos de Chávez, él llegó e inventó aquella palabreja también, que dije, exprópiese. A partir de allí la economía venezolana comenzó a padecer lo que significa una visión autoritaria que cree que el Estado puede controlar absolutamente todo, y fueron paulatinamente acabando con todo lo que tiene que ver con la economía y específicamente con lo que es una economía productiva. Hoy tú te consigues con un país que está viviendo de la siguiente manera. Todos los que son empleados públicos están viviendo con los salarios de hambre que conocemos. Tú te vas hacia los lados de la empresa privada y buscas, por ejemplo, un parquero. ¿Un parquero cuántos carros puede mover diario? ¿30 carros? Podría ser. $1 por carro, son $30 diarios que recibe un parquero en un trabajo de esas características. Si tú lo multiplicas por 30, estamos bastante informal y de $900 mensuales. Ahora, tú revisas la administración de las empresas privadas y te consigues que allí existe una cantidad de bonificaciones, de pagos adicionales
que hacen que el salario que se devenga allí sea infinitamente superior al de la administración pública. Esto que está ocurriendo es una consecuencia directa de eso que nosotros llamamos el peor gobierno de nuestra historia, que lamentablemente en términos económicos, a pesar de que Maduro tiene 7 años, creo que 7 u 8, anunciando todos los años, este año sí, este año resolvemos el problema, mañana está listo, pasado mañana está listo. Entonces, este es el año de la recuperación económica. Este es el año de la recuperación económica, entonces permanentemente con esa cantaleta se la pasa a Maduro y dándole un discurso fantasioso, un engaño permanente a la población venezolana. Si Maduro quiere resolver el problema, lo hemos dicho claramente en otras oportunidades, Maduro debería rectificar de manera definitiva, olvidarse de aquella cosa del exprópiese, asumir que los pasos que de manera muy temerosa están dando en términos económicos tienen que darlos definitivamente, buscar la empresa privada, buscar efectivamente los mecanismos de la empresa, de una economía productiva que permite que tú vuelvas a tener tarjeta de crédito, que yo tenga tarjeta de crédito, que el crédito funcione, que el sector financiero funcione, que haya salarios que efectivamente permitan que la gente decida qué hacer con su vida y que no esté dependiendo de la bolsa CLAC ni del bono tal o cual que el gobierno hace como mecanismo de control político. Entonces, es indispensable para que se resuelva el tema del salario que haya cambios en el terreno de la economía. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a hablar de otros temas también, las primarias de la oposición. ¿Y cuál es la estrategia que debe implementar las oposiciones en este 2023? Dice nuestro productor que si un parquero gana $30 al día, él quiere ser parquero. Y hasta yo, ya venimos.